Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Mi nombre es Leonard Quinde y hoy estaremos conversando sobre un tema que nos concierne a todos los ecuatorianos, la dolarización. Y para ello contaremos con la presencia de entendidos en la materia como el economista José Lo Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y la economista Lorena Conans, editorialista del diario El Universo y miembro del foro Libertad y Prosperidad. Antes vamos a tocar algo de una pequeña introducción de la historia de por qué estamos hablando de esto, y es porque se acercan ya los 21 años de la dolarización. El 9 de enero del año 2000, el presidente Yamil Maguad decreta la dolarización en la economía del ecuatoriano, y a partir de ese momento todas las transacciones monetarias, comerciales, financieras del país dejaron de realizarse en la moneda nacional de ese momento, que era el sucre, y pasaron a realizarse en la moneda de Estados Unidos, que son los dólares que tenemos hoy en día en nuestros bolsillos. Debido a la campaña y a unos ciertos debates que ocurren en economistas, en especial en tiempos de pandemia y de crisis como lo que se vive en el Ecuador, la dolarización comienza a entrar y comienza a calentarse el debate alrededor de ella. Entonces, para ello, hemos traído aquí a nuestros expositores, a nuestros conferencistas, y que nos expliquen cuáles son las implicaciones de este cambio en nuestra moneda, sus resultados, y cuáles son los resultados que ha tenido la dolarización a este momento. Y me gustaría empezar con Lorena. Bienvenida. Gracias, Leonard. José, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, sí, este sábado 9 de enero se cumplen ya 21 años desde que el expresidente Yamil Maguad decretara la dolarización en la economía ecuatoriana. La dolarización llegó así como una salida de emergencia, como una vacuna ante una enfermedad mortal, así como el coronavirus que tenemos ahorita, provocada por un largo proceso de devaluación. El sucre venía ya por años perdiendo valor, y eso hacía que el poder adquisitivo de las personas decrezca constantemente. No podemos decir que la dolarización fue causada por un solo factor, sino que fue la suma de varias cosas. Si vemos un poco lo que pasaba en los años 90, vemos que también hubieron algunos factores externos. Por ejemplo, tuvimos en el 98 el Niño, que causó pérdidas por más de 4.000 millones de dólares en la economía. El precio del barril de petróleo también se fue al piso, llegó a estar a $7 el barril. Tuvimos el conflicto bélico con el Perú. Y en todas estas crisis y todos estos problemas, el gobierno lo que se dedicó a hacer fue imprimir moneda, imprimir moneda, imprimir moneda. Era la solución a sus problemas, y esto causaba cada vez una inflación mayor y hacía que la moneda pierda su valor. Y así terminamos finalmente en la famosa crisis bancaria. 18 bancos privados quebraron, dentro de ellos muy grandes como la Previsora, Filanbanco, bancos que uno nunca se hubiera imaginado que iban a poder quebrar. Y así llegó a la dolarización a través de una tragedia. Realmente fue una tragedia. La gente, miles de personas, todos nos acordamos, emigraron, hubieron casos de personas que hasta murieron. Llegamos a la dolarización a través de una tragedia y nos convertimos así en el primer país sudamericano en adoptar el dólar como moneda nacional. Pero a mí me da mucho gusto que 21 años después la aceptación del dólar sea tan alto. Más del 90% de los ecuatorianos aprueban el dólar y no quieren regresar a una moneda nacional. Y eso es lo que hace que la dolarización se mantenga y se sostenga en el tiempo. No impuestos a la salida de divisas, ISD, salvaguardias, no. Es la confianza de la gente lo que hace que la dolarización se haya mantenido tantos años. José, no sé si quisieras también profundizar o mencionar algo sobre este asunto que sí me llama la atención, porque suele tocarse bastante en los debates, especialmente por parte de los populistas, ¿no? Que es este pecado original de la dolarización, que comenzamos a estar dolarizados en medio de una catástrofe y tratan de manchar de esta manera a la moneda para comenzar a luchar contra ella. No sé qué opiniones te trae eso, y bienvenido también a La Píldora Roja. Yo quisiera complementar algo de lo que ha dicho Lorena. Primero, número uno, estamos en el primer programa de La Píldora Roja del año 2021, así que
felicidades, espero que a todos les vaya bien, que este año la rompamos, que vengan las vacunas, que cambiemos de gobierno y que tomemos la dirección adecuada. Número 1. Número 2, complementar lo que decía Lorena en el sentido de que sí, en efecto, durante la década de los 90 hubieron varias cosas importantes que fueron deteriorando el valor de la moneda que utilizábamos en aquel entonces, el famoso sucre, ¿no? Y unido a los shocks externos de los que ya habló Lorena, también hubo mancha blanca. Recuerden, somos un país exportador de camarones. La caída de reservas o de ingreso de divisas por ese concepto fue relativamente importante. Y por último, esta caída del precio del barril de petróleo hizo que eventualmente el gobierno de aquel entonces optara por financiar el déficit mediante emisión inorgánica de dinero, es decir, imprimiendo dinero, ¿ya? Y cuando se imprime dinero, pues los resultados tarde o temprano se notan. Ahora, haciendo este mix, este cóctel de cosas, de acontecimientos, mancha blanca, crisis internacional, fenómenos del niño y la monetización del déficit público, pues teníamos el cóctel perfecto para que estalle en nuestras manos una crisis que no es bien manejada desde el sector público porque pudimos haber tomado otras medidas. Sencillamente, siempre la vía de recortar el gasto, por último, hasta la de incrementar los ingresos del gobierno de alguna otra manera, ¿ya? Buscar captar más inversiones, bueno, hacer alguna de las cosas que siempre se tienen que hacer antes, durante o después de cada momento haya o no haya crisis, ¿no? Luego, esta monetización del déficit, esta impresión de dinero sin respaldo que hizo que el sucre literalmente sirva para nada, así como los bolívares en Venezuela, hicieron que esta moneda que utilizamos en el Ecuador deje de ser lo que es una moneda, porque una moneda tiene 3 características básicamente, ¿no? Es medio de intercambio generalizado, dejó de serlo. Es depósito de valor, dejó de serlo. Y era unidad de cuenta, también dejó de serlo, porque los precios de los productos ecuatorianos pues cada vez se encontraban más en dólares, y en suma lo que sucedió el 9 de enero fue que se dolarizó oficialmente la economía del Ecuador, porque era una economía que se encontraba relativamente dolarizada, y en los últimos instantes, sobre todo, todos los ecuatorianos estaban cambiando sus sueldos, aquellos que podían, a dólares para protegerse de alguna manera de esta pérdida generalizada y destrucción de valor. Luego, hoy cumplimos, o sea, estamos en medio del aniversario número 21 de la dolarización. Cumple la mayoría de edad a niveles norteamericanos, ¿no? Porque a nivel de 18 ya en América Latina en general es mayor de edad, pero ya ahorita a fines de hecho es mayor de edad en todo sentido. Y nos ha ido bien, ¿ya? Y hay chicos aquí que tienen 21 años, los millennials famosos, que nunca vieron otra cosa. E incluso, aunque tengan 30, tampoco vieron otra cosa, porque a los 9 años tú no te estás fijando en la moneda que tienes. Al mucho dices, papá, necesito billete para ir a comprar, no sé, el chupete, la Coca-Cola o el juguete, ¿no? Pero en todo caso, incluso las personas que tienen 30 años no recuerdan el sistema que teníamos antes, y no pueden hacer una comparación adecuada con respecto a los beneficios que la dolarización le ha traído al Ecuador. Y en general, no solo que hubo una tragedia previo a la dolarización, la tragedia de no manejar bien las finanzas públicas y financiar ese déficit mediante emisión inorgánica de dinero, sino que al final la tabla de salvación se convirtió en el mayor acierto de política monetaria que ha tenido el Ecuador, ¿ya? Y de hecho, tal vez probablemente uno de los aciertos más significativos en la historia republicana de nuestro país. En medio de la incertidumbre que hay en este momento, que si CNE, que si va el uno, que si va el otro, que si estuvo Correa, que si no estuvo Correa, que la sabatina y todas esas parafernalias, la dolarización se constituyó en el escudo que separó a la suerte de Ecuador de la suerte de Venezuela. Porque recordemos lo que decía el prófugo de la justicia, el criminal, el patán que todavía quiere molestar al país, pues se pasaba diciendo, imaginen lo que podría hacer yo si tuviese política monetaria, es decir, si yo pudiese en este momento, ya que se me cayó el precio del barril de petróleo, estaría imprimiendo como loco y volviendo al Ecuador, pues una economía similar a la venezolana en la que son millonarios en moneda y extremadamente pobres. Bueno, eso es para comenzar, ¿no? De hecho, ahí sí, también me gustaría profundizar un poco más. No sé si, Lorena, también quisieras comentarnos un poco más sobre, en especial este último punto, ¿no? Porque definitivamente yo creo que durante 10 años hubo una guerra ideológica que se daba desde las sabatinas en contra de la dolarización y que mencionaban que si no estuviéramos dolarizados podríamos ser más competitivos, que si no estuviéramos dolarizados, no sé, poco más, y si no estuviéramos dolarizados fuéramos, no sé, Singapur, Hong Kong, así, una Alemania,
si no estuviéramos dolarizados. Entonces, no sé qué apreciaciones te trae eso, si es realmente necesario tener moneda propia, poder imprimir cada vez que vemos algún obstáculo. ¿Qué comentarios te trae esto? Bueno, yo creo que imprimir billetes nunca va a ser la solución, o sea, nunca. Donald Trump lo acaba de hacer en la crisis del coronavirus, pero eso son soluciones, bueno, Estados Unidos es un mundo aparte, no podemos compararlo, pero imprimir dinero nunca va a ser una solución a largo plazo que se mantenga y que cree riqueza. Entonces, yo creo que el logro más grande que ha tenido la dolarización es haberle quitado la facultad al Banco Central de esa maquinita de imprimir billetes. Y eso conllevó a dos cosas. Primero, tener una inflación totalmente estable, controlada. Imagínense ahorita con la pandemia, cómo tuviéramos la inflación si estuviéramos securitizados, ¿no? Y lo otro es una disciplina fiscal. Esos fueron los dos grandes logros de la dolarización. En los años 90, anteriores a la dolarización, la inflación anual promedio estaba en el 40%, incluso antes, en el 99, llegó creo que al 91%. En estos últimos 21 años hemos tenido una inflación mantenida inferior al 4%. Incluso sé que en el 2019 hemos tenido una inflación negativa y creo que el 2020 igual. Pero el sostener y mantener una inflación estable, baja, beneficia principalmente, y a veces eso no nos damos cuenta, a las personas asalariadas, a los empleados, porque hace que el valor de su sueldo se mantenga en el tiempo, ¿no? Antes una persona ganaba 4 o 5 millones de sucres que le alcanzaba para algo, 3 meses después le alcanzaba para la mitad. Hoy en día eso no sucede y eso hace que la calidad de vida de las personas se mantenga. Y también, al tener esta inflación controlada, ha hecho que los ecuatorianos volvamos a creer en el ahorro, que ahorremos en dólares. Sabemos que ahorrar en dólares es algo seguro, que nuestros ahorros no se van a mermar. Yo me imagino, a veces me pongo a pensar qué hubiera pasado si nos hubiera tocado la crisis del coronavirus en sucres. O sea, hoy en día, a enero del 2021, aparte de la crisis económica, la crisis sanitaria, tuviéramos una crisis financiera. El gobierno, su excusa de la crisis y de las necesidades por la pandemia, se hubiera dedicado a imprimir billetes para cubrir todos los gastos, tuviéramos una inflación altísima. Y más que nada, yo sí creo que hubiera existido la posibilidad que la gente quiera sacar sus ahorros de los bancos que estaban en sucres para convertirlos a dólares y tenerlos a buen recaudo, sea en el exterior o, no sé si ustedes se acuerdan que antes decían el colchón bank, que están mejor en el banco, debajo del colchón de la casa. Entonces hubiera sido muy grave si hubiéramos estado sucretizados ahorita en la pandemia. Creo que de hecho, de eso te iba a dar también la entrada, Joselo, porque de hecho eso también me parece interesante, porque incluso dicen que miren, en Estados Unidos están imprimiendo ahorita en pandemia, así que deberíamos estar imprimiendo nosotros también, y ahora, claro, el asunto es que en Ecuador para todo es imprimir billetes, ¿no? O sea, para ser competitivos, para la pandemia, para solventar el gasto público, bueno, en definitiva para todo se quiere usar acá, así que estaríamos destrozados. Pero ¿qué le dirías a estas personas que dicen que no? Si estuviéramos dolarizados, incluso llevar la pandemia fuera más fácil. Bueno, en realidad en el Ecuador probamos de todo antes de llegar a la dolarización. Tuvimos tipo de cambio flotante, flotaciones sucias, intervenidas, crown limpet, mini devaluaciones, sistema de bandas, incluso tipo de cambio fijo. O sea, hubo de todo, ¿no? En ese sentido, no es que un sistema u otro hubiese sido mejor para Ecuador. En cualquiera nos hubiese ido mal. Salvo con el tema de que, con excepción de que en la dolarización, nuestros políticos no podían meter mano en la moneda. Esa es la gran diferencia de todos los sistemas monetarios o esquemas monetarios que hemos adoptado hasta la fecha. O sea, la institución dolarización es como, es más difícil de tocar que la manzana de Adán en el bosque, ¿cómo se llama? En el paraíso, de hecho. Porque por mucho que le han querido meter la mano a esta manzana, no se ha podido hacer. Y bueno, luego tenemos también el tema de, un problema es un problema. Si en este momento tenemos un shock externo, si tenemos una caída del precio del petróleo, si tenemos un problema en los mercados internacionales, si tenemos un tema de pandemia, un problema siempre va a ser un problema. Ahora la pregunta es cómo lo vamos a enfrentar. Y de la misma manera en que tú puedes afrontar en tu vida los problemas con buena cara y con optimismo, o irte a llorar o esconder la cabeza en un hoyo,
La dolarización lo que hace es transparentar estos problemas y evitar que los neguemos, ¿ya? Y en ese sentido podemos ajustarnos más rápido. La trampa de la ausencia de dolarización es que cualquier déficit se financiaba de manera oculta, a espaldas de los ecuatorianos, y solamente se revelaba como una pérdida de poder adquisitivo, como una destrucción de los ahorros, como una incertidumbre bárbara, como un sistema de crisis recurrentes, y la gente no unía emisión inorgánica de dinero oculta, ¿ya? O impresión de dinero para financiar déficit oculta, con lo que le estaba sucediendo en la realidad. Acá tú puedes ver, bueno, ingresan menos reservas, pues listo, tenemos que ajustarnos de alguna manera, tenemos que hacer algo. Y luego, pues, también la dolarización nos trae más disciplina, a pesar de todo. Y hay que tener mucho cuidado con esta palabra, porque hace un momento escuché a Lorena decir, bueno, hemos sido más disciplinados fiscalmente. O sea, sí y no, porque si no, no estuviésemos hablando de los problemas que tenemos en este momento en el Ecuador. O sea, porque no hemos sido disciplinados fiscalmente, es que tenemos el déficit que tenemos, es que recurrimos constantemente al Fondo Monetario Internacional, precisamente porque Rafael Correa y su gobierno nefasto triplicaron el gasto público e hicieron en el Ecuador lo que se les dio la gana, es que nunca les alcanzó la plata, y es por eso que estamos pagando aún la factura a la mesa servida, ¿ya? Pero al menos en el campo monetario no pueden destruir la moneda, y eso es importante, ¿eh? Sumamente importante, porque la moneda es el elemento sobre el cual se dan un sinnúmero de operaciones que son necesarias y que necesitan de certidumbre y de estabilidad. Ya, son la unidad de cuenta, es el medio mediante el cual realizan las operaciones, es el depósito de valor. O sea, depósito de valor quiere decir, yo voy a ahorrar mi dinero en esta moneda porque sé que no se va a destruir en el tiempo, al menos con la facilidad con lo que lo haría cualquier otra moneda. ¿Ya? Ahora mismo yo abrí una cuentita de ahorro y todos los meses digo, bueno, ahora tengo tanto, y no estoy pensando en, mira cómo se me está destruyendo simultáneamente el dólar, porque aquí en el Ecuador, pues nosotros tenemos esa relativa estabilidad, utilizamos una moneda fuerte, de una hecho, moneda sí politizarse en el mercado ecuatoriano, y ese es el éxito de la dolarización. De hecho, ahora que hemos mencionado, por ejemplo, algunos, digamos, palabras, conceptos que, o sea, para nosotros a lo mejor están un poco más claros, pero yo creo que si podemos aportar con un ejemplo, sería mucho más valioso. Por ejemplo, yo no recuerdo, bueno, yo no ahorraba ni nada cuando tenía como 8 años, 7 años que comenzó este proceso de dolarización. Entonces, a mi mente no viene qué es lo que sucedía, por ejemplo, con el salario. O sea, hoy me lo puedo graficar por las cosas que he leído, por lo que vive en otros países, pero no sé si ustedes tengan experiencias de lo que pasaba aquí con el sucre mes a mes o año a año, o qué pasaba con los ahorros de sus familias, los propios o sus salarios mismos cuando iban a comprar. No sé, Lorena, si tengas algo que comentar. Yo tenía 18 años, justo en enero del 2000 me graduaba del colegio, o sea que tampoco estaba en el mercado laboral, pero era, creo que, tema de conversación en la mesa familiar todos los días, el tema de cómo se devaluaba la moneda, la gente cambiaba. Yo escuchaba a mis tíos, mi papá cambiar el sueldo, se lo pagaban, lo querían convertir a dólares, tratar de llevárselo afuera. La gente siempre estaba buscando mecanismos para proteger sus ahorros. Como decía Joselo, el 9 de enero fue oficialmente la dolarización del país, pero esto ya venía tiempo atrás. La gente sabía que era la única manera segura de tener sus ahorros y no perder su dinero. Por eso, la gente que no tenía ahorros en dólares, cuando fue la dolarización, fue la tragedia porque la gente perdió muchísimo dinero. Mire, yo les voy a poner un ejemplo que de repente los ecuatorianos pueden entender. Y yo lo viví, yo pude ir. Yo soy fanático, un cliente muy asiduo de un lugar llamado El Manantial. ¿Ya? Y yo recuerdo desde siempre que yo iba con 10.000 sucres al Manantial, y con esos 10.000 podía comprar en aquella fecha 2 jarras de cerveza. Cada jarra contiene básicamente tres pilsener grandes. Entonces, listo, yo al principio, en algún momento, cuando había relativa estabilidad, iba con mis 10.000, me compraba mis 2 jarras y esa era mi aportación a los tragos de esa noche. Para cuando estábamos ya en el último tramo, antes de salir del sucre, yo llevaba 50.000 y seguía comprando las mismas 2 jarras de cerveza que al principio. Eso es como que en este momento tú lleves $20 para tomarte unas cervezas en El Manantial
y luego no sé, de un año lleves 100 porque no te queda otra alternativa para seguir consumiéndote tus 2 jarritas de cerveza en el manantial. O sea, la vida se quintuplicó en términos prácticos para aquel que se pegaba una cerveza. Y eso es mucho, ¿eh? Luego, el otro tema tiene que ver con el tema de los tipos de cambio. Imagínate, ahorita, a puertas de una elección en la cual nuevamente se juega el futuro del país en este proceso democrático, pues el tipo de cambio estaría elévase y elévase y elévase. Que si Tontín dice algo que lo hace popular, el riesgo país se aumenta, el tipo de cambio se dispara, que si de repente la gente comienza a creer que por el otro lado la vía de la sensatez va ganando espacio, pues el riesgo país empieza a caer y también el tipo de cambio empieza a ser estable. Si gana, por decirlo así, el representante del socialismo del siglo XXI, el tipo de cambio se dispara, la moneda local se vuelve un desastre y simplemente nos es más caro adquirir dólares. Y con ello, más caro comprar en mercados internacionales, más caro adquirir bienes de capital, más caro ser competitivos porque a la larga el costo de producción nacional va a ser más elevado, puesto que tienes que comprar cosas más caras en el exterior para producir. Pero si gana la sensatez, si gana la orilla de la integración económica, de un mercado más abierto, una sociedad abierta, pues en ese caso tendríamos un tipo de cambio pues, que se desploma o se mantiene en niveles normales. ¿Por qué tenemos que vivir así? O sea, ¿por qué la moneda tiene que seguirle el curso a la política? Pues eso es algo que no debe suceder. Infelizmente no nos sucede con la dolarización. No importa si gana uno u otro, la dolarización se mantiene. La dolarización es el único espacio de certidumbre que tenemos nosotros dentro del ámbito económico en el Ecuador. Sin embargo, claro, hay unos que tienen el propósito de aprovechar la dolarización y hay otros que tienen la mala intención de terminar con ella. Así que a esos, como lo comentábamos hace un rato en off con Lorena, a esos, bandera negra, porque no, o sea, no se trata de una discusión de que si nos cae bien, de que si nos cae mal, de que mira, podríamos tomar este curso o este curso como sociedad, no. Se trata de tomar un vuelo hacia el desarrollo o tirarte debajo de un tráiler, ¿ya? Y esperar que nada pase. El tráiler es Tontín. O sea, la acción de lanzarte debajo de un tráiler y esperar que nada pase. Así que esa discusión o esa reflexión tiene que ver con nuestro día a día, con nuestros hijos, con el futuro de nuestras familias, con el empleo, con aquel chat donde te llega una carpetita que te dicen, amigos, si ustedes conocen a alguien que esté interesado en tales y tales habilidades, pues les presento mi carpeta, y que sucede en todos los chats de los que yo tengo conocimiento, pues se trata de eso, de más oportunidades y que desaparezca esa forma de contratación y desesperación. Y la alternativa, pues, bueno, pues que los salarios aumenten, que la normalidad regrese, que vuelvan las empresas al país y que nos recuperemos y salgamos adelante. La cosa es seria, ¿eh? La cosa es seria. Por eso que... Ya lo has dicho entre líneas. Yo le diría que esta vez no se den ese capricho, ¿no? Ya lo has dicho entre líneas, pero también quisiera que se puntualice un poco más en este sentido, ¿no? O sea, ¿qué es? Aunque no estoy tan de acuerdo con la frase de fortalecer la dolarización, y tal vez también quisiera mencionar un poco sobre esto. De todas maneras, sí hay que defenderla frente a quienes quieren atacarla. Entonces, o defenderla también brindándole las otras herramientas que necesita para traer toda la prosperidad que ha venido trayendo durante los últimos años. No sé, Lorena, ¿qué se puede hacer en este sentido? ¿Qué necesitamos en el Ecuador? Bueno, yo creo que ahí sería importante hablar sobre el tema de la competitividad. Yo creo que es el gran reto pendiente que tiene el Ecuador y que será el reto que le toque al próximo gobierno, el tema de la competitividad. Convertirnos en un país competitivo. Y eso es la herramienta más grande que tiene para fortalecer la dolarización. Pero ser un país competitivo no se resuelve con una reforma específica o con una solución o resolviendo un problema en especial, sino que hay que crear todo el entorno idóneo en el país para que crear riqueza, generar nuevos negocios, atraer inversión sea posible. Para eso, por ejemplo, el Foro de Libertad y Prosperidad tiene algunas propuestas, pero yo quisiera destacar por lo menos 3. Seguridad jurídica, no vamos a traer inversión extranjera
sin estabilidad jurídica y que si somos una economía dolarizada que queremos que entren los dólares, necesitamos tener un sistema jurídico estable. Y segundo, para mí una de las cosas más importantes y que urge es una reforma laboral, que eso también nos quita mucha competitividad, ¿no? Nos hace menos competitivos. Necesitamos una reforma laboral que realmente incentive la contratación y que no la desincentive como pasa actualmente. Porque hoy en día en el Ecuador no solamente es caro desvincular a una persona, sino que mantener un empleo es muy caro. Es muy caro. Tenemos aparte uno de los salarios básicos más altos de toda la región, fijado de una manera no técnica, sino al dedo prácticamente. Necesitamos ofrecer más libertad al momento de contratar, regresar al contrato por hora, a plazo fijo, por temporada, por ejemplo, para promover el turismo. Hay tanto que hacer en el tema laboral. Y asimismo, se necesita una reforma tributaria, ¿no? Para eliminar, bajar todos aquellos impuestos distorsivos que lo que hacen es ahuyentar el ahorro, el consumo, la inversión, ¿no? Por ejemplo, como hablamos antes del ISD. Y eso, por nombrar así, digamos que las reformas más urgentes, pero yo creo que ese es el reto que va a tener el próximo gobierno y esa es la mejor manera de sostener, fortalecer la dolarización, convertirnos en un país competitivo mundialmente. Bueno, hablando de palabras, ¿no? La verdad es que sí, más que fortalecer a la dolarización se la aprovecha. Pero igual, quisiera mencionar algunos temas que tienen que ver con el ámbito mitológico, ¿no? El gobierno de la revolución se encargó de hacernos creer que para proteger a la dolarización había que poner impuestos de salida de capitales, que había que aumentar las restricciones, que había que poner salvaguardias sobre salvaguardias. Y bueno, lo cierto es que nos aisló del mundo, con eso nos volvió menos competitivos y nos volvió arbitrariamente caros, y eso se paga día a día, ¿no? Porque en lugar de tomar el tren del desarrollo, se volvió más cara la vida en el Ecuador, castigando precisamente a la gente que menos recursos tiene. Ahora, dicho esto, desde luego lo que hay que hacer es integrarnos comercialmente con el resto del mundo, eliminar todas estas restricciones que son impedimentos al comercio libre, que impiden a su vez que la gente mejore su estándar de vida, ¿ya? Y en suma, desmontar lo que el correísmo o el revolucionismo hizo durante la década anterior y que se ha mantenido durante todo este proceso. Luego vamos con el tema de las condiciones, ¿no? En efecto, esto es como, y no me voy a disculpar por ello, pero esto es como enamorar a una chica, hermano. Tú tienes que ir, y en efecto tienes que ir bien vestido, tal vez afeitado, ¿ya? Tienes que oler bien, tienes que caminar bonito, tienes que portarte bien, invitarla a un café, tomarte un vino, hablar de cosas inteligentes y generar un entorno para que la relación fluctúe. Pero tú no puedes ir, no sé, con un zapato con huecos, no puedes ir sin haberte puesto un desodorante, no vas después de un partido de fútbol todo sucio y digámoslo así, lleno de lodo, a esa primera cita o a esas citas en las cuales estás pretendiendo enamorar o convencer a una chica de que se convierta en tu pareja o de que se convierta en tu novia o de que se vuelva tu enamorada o que sea lo que sea como lo llamen ahora. Ya. Hay que generar el entorno adecuado. Es así de sencillo. Y generar el entorno adecuado tiene que ver con hacer lo correcto, con hacer lo sensato. ¿Ya? Firmar acuerdos. Bajo estas condiciones vamos a realizar intercambios. En caso de discrepancia los vamos a resolver de esta manera. Eso es un acuerdo comercial. Los acuerdos comerciales generan más certidumbre. La certidumbre atrae capitales. Cuando traemos más capitales al país, generamos un círculo virtuoso de escenarios económicos. En ello, aumenta nuestra competitividad, mejora nuestro estándar de vida y en suma, la gente empieza a trabajar, que es lo que quiere. O sea, en general el ecuatoriano, y yo diría que cualquiera, lo que quiere es tener un trabajo relativamente estable, con un ingreso razonable y tener en el futuro la oportunidad de cambiar de trabajo y ganar algo más. Y tener su carrito, y tener su casita, y pagar la educación de sus hijos, y pagar la mejor educación que sus hijos puedan tener, dados los ingresos existentes. Pero por ahora, que no hay empleo, que las empresas no están, que hay incertidumbre, que no sabemos si dentro de un mes
nos terminamos de suicidar o emprendemos el camino correcto, pues no podemos agravar nuestras circunstancias y tenemos que decir, bueno, adiós socialismo del siglo XXI, adiós esa porquería que ha cruzado América Latina y que todavía nos tiene estancados, y a esta dolarización, que puede ser la base, ya, para muchas otras cosas importantes que tienen que suceder en la economía ecuatoriana, pues aprovecharla. Ya, de nuevo, lo que dijo Lorena, el tema de la reforma laboral, importantísimo. O sea, las condiciones del pasado ya no existen. Ya, enfrentamos una realidad diferente, o representamos, o sea, o vivimos en la misma realidad, el sol sale todos los días, la luna también, pero bajo circunstancias diferentes. Y dado que hay circunstancias diferentes, debemos permitirle al empresariado librar esta pelea por mantener la empresa y por generar empleos de la manera adecuada, con las herramientas adecuadas, con los arreglos que tengan que hacerse. Pero no podemos seguir diciendo, no, aquí no pasó nada, no. COVID es otra cosa y no podemos ni siquiera conversar sobre volver a establecer algunos acuerdos que son necesarios volver a establecer, dadas las nuevas circunstancias por las que está atravesando, no solamente el Ecuador, sino el mundo. Adelante. Yo creo que por todo lo conversado podemos concluir que es necesario y de vital importancia para nuestra prosperidad proteger la dolarización para que no se licúen nuestros ingresos, para que no perdamos nuestros ahorros y poder solventar nuestra calidad de vida. En este 2021 tenemos una gran responsabilidad con respecto a nuestra moneda y a nuestro futuro. Y debemos votar por quienes deseen aprovecharla y no por quienes quieren atacarla. Para aprovecharla necesitamos mayor seguridad jurídica, responsabilidad fiscal acompañada de una reforma tributaria y una reforma también en la normativa laboral que nos permita ser competitivos frente a los demás países y nos permita atraer inversión extranjera. No sé si quieran dar un mensaje final a todos nuestros radioescuchas y a las personas que nos van a estar viendo más adelante. Bueno, le cedo la palabra totalmente a Lorena. Adelante, Lorena, el micrófono es todo tuyo. Bueno, yo solamente quiero concluir que la mejor manera de proteger la dolarización es justamente protegerla de esos políticos que ofrecen ya ahorita desde campaña que van a traer sacar la dolarización de una manera amigable, entre comillas, o que nos quieren ofrecer dinero electrónico sin respaldo en cambio de dólares. Así que el futuro de la dolarización dependerá en gran medida de la elección que hagamos cada uno de nosotros este 7 de febrero. O sea que creo que todos tenemos una gran responsabilidad que cumplir. En efecto, la palabra clave es responsabilidad. Hay que ser responsables. A esto hay que tomárselo en serio, ¿eh? A esto hay que tomárselo en serio. Y si ya hicimos 21 años atrás, o ya tomamos un paso adelante con el tema de la dolarización, tal vez este 7 de febrero podamos tomar otro paso importante para volver a la normalidad y hacer de este un Ecuador de oportunidades. Nos vemos la próxima semana, amigos de la Píldora Roja. Leonard. Nos vemos. Muchísimas gracias por la participación, Lorena. Muchísimas gracias por la participación, Joselo. Y sin duda seguiremos conversando en las próximas emisiones de la Píldora Roja.